Prepárate para una inmersión, un caso que te dejará helado. Un enigma médico del siglo XIX. Exacto. Ahondamos en la vida de Louis Vivet. Un hombre cuya mente, Un laberinto de identidades donde la realidad se desdibuja. y la cordura se tambalea. Imagínate, las calles de París en 1880, Una ciudad en efervescencia intelectual. donde la mente humana era un territorio inexplorado. Y Louis Vivet, un hombre común, Se transforma en un misterio viviente, tras un encuentro. un encuentro que lo marca para siempre. El incidente con la víbora, ¿no? Exacto, la víbora. Lo deja paralizado. No solo físicamente, sino Abre una grieta en su propia identidad mi fe se recupera de la parálisis. y lo despierta a una realidad. Una realidad aún más aterradora. Su mente, Fermentada. donde antes había una persona, Ahora coexisten varias identidades. cada una con su propia historia, De sus propios recuerdos. su propia manera de actuar. Como si Vivet fuera un personaje de una novela gótica. La dualidad del hombre. La lucha entre la luz y la oscuridad, manifestada en su mente. Vivet adquiere tintes dramáticos. Casi teatrales. La confusión de despertar un día, Y no reconocer tus acciones. sentir que una parte de ti. Ha vivido una vida secreta. Y aquí entra el doctor Camusset, El primer psicólogo en tratar a Vivet. en un tiempo donde la personalidad múltiple. Era un concepto desconocido, Camusset se atrevió a ver más allá, reconociendo las divisiones las profundas divisiones. en la mente de su paciente, Pero claro, la medicina del siglo XIX las fronteras entre la ciencia y la especulación. eran difusas Se experimentaba con tratamientos que hoy consideraríamos arcaicos, morfina, inyecciones, imanes, incluso la hipnosis. usan popular en la época, Tratamientos que, en lugar de ayudar a Vivet, que pueden haber agravado su condición algunos expertos sugieren, y ciertas personalidades, fueron inducidas por la propia hipnosis lo que arroja una sombra inquietante, sobre las prácticas médicas de la época. un debate complejo. La hipnosis permitía explorar el subconsciente, Pero también podía crear realidades ficticias. implantar falsos recuerdos. ¿Hasta qué punto la hipnosis moldeó la mente de Vivet? Una pregunta que nos persigue aún hoy. Lo que sí sabemos, El caso de Vivet. marcó un antes y un después. En la historia de la psicología, Gracias a él, el término personalidad múltiple, entró en la literatura científica en 1885. un nuevo capítulo en la comprensión de la mente humana. Y no solo eso. Su caso capturó la imaginación del público, El debate sobre la naturaleza de la identidad. la fragilidad de la mente, Incluso se especula. que Robert Louis Stevenson, Se inspiró en Vivet. para crear su icónica novela. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Una que historia refleja la fascinación. por la dualidad del ser humano. Y es que el caso de Vivet nos confronta con una pregunta Inquietante. inquietante. ¿Qué nos hace ser quienes somos? Exacto. ¿Somos una unidad o un conjunto de fragmentos? De identidades que luchan por el control. Esa es la gran pregunta, ¿no? Sin Y cada una de sus personalidades, tenía características propias. casi como personajes de una obra. Precisamente. Tenemos descripciones detalladas. Una era bondadosa y trabajadora, Etc. perezosa e irritable. Incluso Había una que presentaba parálisis, en el lado izquierdo del cuerpo. un verdadero caleidoscopio humano. Escalofriante. Pensar que una misma persona, Podía albergar tantas realidades diferentes. tantas formas de percibir el mundo. Imagínate. Las causas de esta fragmentación. Ahí está la clave. Mencionamos una infancia traumática, Sí, algunos expertos creen que las experiencias tempranas de Vivet marcadas por el abandono. y la violencia La violencia, sí, pudieron ser el detonante. de su condición. La mente como mecanismo de defensa Habría creado estas identidades. para protegerse del dolor, Una teoría plausible. sin duda, Pero también mencionaste la influencia. de la hipnosis. Podría ser que algunos de estos fragmentos fueran creaciones. Creaciones involuntarias del Dr. Camusset. Es una posibilidad. ¿En qué podemos descartar? La hipnosis, en manos de un profesional, Pocos puros. podía ser un arma de doble filo. Imagina el poder de implantar recuerdos De moldear la psique de un paciente. sin su consentimiento. Un escenario que nos lleva a cuestionar La ética de las prácticas médicas. de la época. Rista. ¿Era Vivet un paciente o un sujeto de experimentación? Preguntas que nos interpelan aún hoy. El caso de Vivet nos recuerda Los peligros de la manipulación mental la delgada línea que separa la terapia de la intrusión. y también nos obliga a reconsiderar
la historia de la psiquiatría. Lo que en su momento se veía como un avance Hoy puede ser visto como una violación. de los derechos del paciente. Exacto. El caso de Vivet es una llamada de atención. Sobre la importancia del consentimiento informado, La necesidad de tratar a los pacientes, con respeto y dignidad, incluso en los casos más complejos. sin duda. Volviendo a Vivet, Sí. hay un aspecto que me inquieta. Wow. La amnesia entre sus personalidades. ¿Cómo se explica? Que cada identidad viviera en su propio compartimento mental. Sin acceso a los recuerdos de las demás. Es uno de los aspectos más desconcertantes. De la disociación. La disociación, sí. Imagina la angustia de vivir sin un sentido coherente del yo. Despertar cada día sin saber. ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste el día anterior? Sentir que tu propia vida Es ajena. un auténtico laberinto mental Donde Vivet se convertía en un extraño. para sí mismo. Y a pesar de todo, A pesar de la fragmentación, de la confusión, de la amnesia, Vivet seguía viviendo. luchando por encontrar un sentido. A su existencia Es una muestra de la increíble capacidad de adaptación, del ser humano de la fuerza de la mente, para sobrevivir. incluso en las circunstancias más adversas. Vivet nos enseña que incluso en la fragmentación, La vida busca un camino una lección de resiliencia. que nos interpela a todos. Y aunque el caso de Vivet, Tuvo lugar hace más de un siglo su historia sigue resonando. en el presente. La disociación, aunque menos frecuente, Sigue siendo una realidad. Y aunque hemos avanzado en la comprensión y tratamiento de esta condición, el caso de Vivet nos recuerda que aún queda mucho por descubrir sobre la mente humana, sobre sus mecanismos de defensa sobre su capacidad para crear, de destruir. El impacto social del caso Vivet del morbo que despertó en la sociedad de la época. Un hombre con múltiples personalidades. en un tiempo donde la psiquiatría Daba sus primeros pasos. debió causar un gran revuelo, Vivet se convirtió en un enigma viviente objeto de fascinación. y miedo al mismo tiempo, Y la prensa se hizo eco de su caso. alimentando La curiosidad. y la especulación de público. Se tejieron historias. Se exageraron los detalles, Louis Vivet, una leyenda urbana un ejemplo de lo inexplicable. de lo que la ciencia aún no podía comprender. Exacto, el caso de Vivet se prestaba a la especulación A la creación de narrativa. e iban más allá de la realidad médica. Es difícil separar la realidad de la ficción. Lo que sí sabemos es que este caso, Abrió un nuevo capítulo. en el estudio de la mente humana, Un capítulo que sigue escribiéndose. hoy en día, El trastorno de identidad disociativa. Un tema complejo y controvertido. con diferentes enfoques y teorías. ¿Qué nos dice el caso de Vivet sobre la evolución de este diagnóstico? El caso de Vivet nos recuerda que los diagnósticos psiquiátricos No son estáticos. evolucionan con el tiempo Con el avance del conocimiento científico, y la comprensión de la mente humana. o que en el siglo XIX Se entendía como personalidad múltiple se ha ido transformando. a lo largo del siglo XX. Y Venti. Claro, Hoy en día hablamos de ti, un trastorno complejo, caracterizado por la presencia de dos o más identidades distinta. en una misma persona. Y aunque hemos avanzado en su comprensión, Y tratamiento, el caso de Vivet nos recuerda. que aún queda mucho por descubrir, Efectivamente, el caso de Vivet nos invita a seguir investigando a seguir cuestionando. nuestras propias nociones sobre la identidad Y la mente y la somos. ya entre una sola persona. O un conjunto de identidades que coexisten en nuestro interior, preguntas fascinantes, que quizá nunca tengan una respuesta definitiva. pero que nos impulsan a seguir explorando los misterios del cerebro humano. Y con esta reflexión, Querido oyente, llegamos al final de nuestra inmersión. en la mente fragmentada de Louis Vivet, Esperamos que este viaje te haya dejado con más preguntas que respuestas con la curiosidad despierta, y con el deseo de seguir indagando en los confines de la mente humana, un territorio aún inexplorado. donde, como en el caso de Vivet, La realidad y la ficción se entrelazan. creando una historia llena de misterio Drama. y una profunda reflexión sobre lo que significa ser humano. Hasta la próxima.